9:17, se lo adelantamos. La dictadura del capital financiero. Raúl de la Torre va a tener una conversación con uno de los autores de este libro. Y bueno, vamos a ver, en realidad, ¿quiénes eran los dueños y los ejecutores de la dictadura militar? ¿El poder militar o las corporaciones financieras? Lo dejamos a Raúl. Buena pregunta, Lourdes, para arrancar con este libro, que primero contemos la historia de este libro. Estamos con Bruno Napoli, uno de los autores. Bruno, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Junto con Celeste Perosino y Walter Bociccio, que conforman la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores, la CNV, una repartición creada por Alejandro Banoli cuando era presidente de la CNV. Este libro recoge una investigación que hicieron los tres nombrados sobre documentación que se encontró en la CNV, que tiene que ver con el periodo de la dictadura y que revela gran parte de la relación que había entre el poder económico, en particular el poder financiero y la dictadura. Bruno, a ver, la pregunta que hacía Lourdes, te la traslado, digamos. ¿Cómo era ese vínculo? ¿Un vínculo de asociación? ¿Un vínculo de poder? ¿Cómo funcionaba esa relación entre poder financiero y dictadura? Concretamente, lo que pudimos ver con toda la documentación de la Comisión Nacional de Valores, cruzada con documentación del Central, del Banco Nación, de la Bolsa de Comercio, es que era un espacio de representantes de corporaciones financieras que le daban las órdenes a las Fuerzas Armadas en lo que había que hacer en el sistema financiero. ¿Le daban las órdenes? Directamente, digo, la novedad que tiene el libro, que es la ampliación del primer informe, es justamente la transcripción taquigráfica de las discusiones entre representantes de bancos, de corporaciones financieras, de cámaras empresarias, con los militares de la CAL, diciendo qué leyes había que aprobar. Por ejemplo, la discusión con la ley de entidades financieras. Y nosotros empezamos a recorrer todas las leyes que regulan el mercado de capitales, hechas por Videla y Martínez Dios, que aún están vigentes, que también ese es el gran problema. Por eso hablamos de la dictadura del capital financiero, algo que sigue gestionando el sistema financiero en la Argentina, que sigue limitándolo incluso en su espacio legal, y que esas leyes fueron creadas por estos representantes. Cuando nosotros hablamos de dictadura cívico-militar, tenemos cuidado con lo de cívico, porque no había cualquier civil. Digo, no eran cualquier civil elegido al azar. En su conjunto, claro. No, ni tampoco por concurso. Digo, eran civiles, representantes de corporaciones financieras que ocuparon puestos claves. Por ejemplo, Martínez Dios, que era del CEA, Consejo Económico Argentino, y de Asindar, se queda con el Ministerio de Economía. Jorge Sorreguieta, el padre del actual reina de Holanda, presidente de la Sociedad Rural, se queda nada menos que con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y preside la Junta Nacional de Granos. La gente de ADEVA se queda con el Banco Nación y con el Banco Central. Ocampo era, ¿no? Ocampo, la familia Ocampo. Juan Ocampo y Narciso Ocampo dirigen el Banco Nación, son accionistas del Banco Ganadero, son de ADEVA. Es decir, las personas, las corporaciones que debían ser controladas por el Estado, se quedan con los órganos de control del Estado. Eso es lo más impactante de esta historia relatada acá. Y está con nombre y apellido cada uno de ellos. Hay un detalle, inclusive, que revela la investigación, que es, además, una participación hasta directa en lo que es represión y torturas. Y claro, porque la CNV, la Comisión Nacional de Valores, que tiene que regular el mercado de capitales, tiene la potestad del poder de policía de denunciar casos que supuestamente vayan en contra de la ley. En base a esas denuncias se realizaron en el año 78 y 79 una cantidad de detenciones, muchos de ellos banqueros y financistas que fueron a parar a Campo de Mayo, y ahí la CNV tuvo intervención directa, porque mandó interrogadores. Mandó peritos, abogados y contadores, que en realidad iban a decirle a los torturadores qué preguntarle a los torturados. A ver, el ejército tenía financistas y banqueros, no eran opositores políticos, eran hombres de negocios y no sabían qué preguntarles. Entonces le pidieron ayuda a la Comisión Nacional de Valores y al Banco Central para que manden peritos a Campo de Mayo a trabajar todos los días y para tener la información de los que tenían detenidos ahí. ¿Y con qué objetivo? ¿Secuestraban, por ejemplo, banqueros o...? La excusa fue el caso de Banco de Hurlingham, la compra de ese banco que era de los Greiber, y que lo compran 2 o 3 grupos económicos de ese momento muy poderosos, y el resultado fue la detención de casi 30 personas y el desapoderamiento de muchos de ellos. Les robaron todo lo que tenían. Nosotros tenemos que entender que la dictadura de la desaparición de personas estaba compuesta por personajes siniestros, civiles y militares, que además de asesinos eran ladrones. Digo, porque el desapoderamiento fue sistemático, como el caso de Mackentor, la empresa vial de Córdoba, que la toma Menéndez, la toma el ejército y se lleva a
casi 30 empleados también, administrativos, gerentes, directores, hay todavía 3 desaparecidos de esa causa. Son varios los casos, pero digo, el funcionamiento de estos organismos del Estado fue la colaboración en el desapoderamiento de estos empresarios, que están nombrados todos en el primer informe y que lo volvemos a repetir acá, ¿no? Otro de los temas que se menciona en el libro y que llama la atención, porque por lo menos para muchos que no lo conocíamos, es que existía una policía bancaria. Sí, la División Bancos de la Policía Federal, que ahora se llama, creo que División Fraudes o algo por el estilo. Sí. Esa División Bancos, que nunca se escribió sobre eso, operó en el Banco Nación, enfrente de la Casa Rosada. Sí. Y en ese lugar, en el Banco Nación, se secuestró gente, se torturó gente. Esta División Bancos, nosotros hicimos un relevamiento que es uno de los capítulos del libro, sobre los legajos y sobre el accionar de estos policías, que ingresan a la Policía Federal entre el 70 y el 74, no es un dato menor, y en el 78, cuando crece el sistema financiero, estos ingresan en la División Bancos. Todos, el 75% de estos policías tienen denuncias por extorsión, cohecho, apremios ilegales, torturas, y todas hechas durante la dictadura. La División Bancos era la encargada de aplicar la fuerza cuando la CNB o el Banco Central dictaban una orden. Digo, no van los representantes, los abogados del Banco Central a detener a un financista. Sí. Va la División Bancos de la Policía Federal. Esa División Bancos está cargada de denuncias, sobre todo de tortura, premios ilegales, cohecho, malversación de fondos y extorsión. El título, La dictadura del capital financiero, de este trabajo que estamos comentando, refiere a que hay un patrón, un capital financiero que más allá del fin de la dictadura militar, en el 83, en algunos sentidos siguió vigente. Claro. La conducción de la CNB es un ejemplo de esto. Eso es una perlita del libro que encontramos en una de las actas. Sí. Cuando asume Alfonsín en diciembre del 83, sí, cambian las autoridades de las principales pilares del sistema financiero. Cambian las autoridades del Banco Central, sí, cambian las autoridades del Banco Nación. La Comisión Nacional de Valores sigue dirigida por un directorio cívico-militar, es decir, compuesto por militares y civiles, designados por Videla durante todo el gobierno de Alfonsín. Es decir, que tenemos los funcionarios estatales encargados de regular este sistema financiero tan complejo, que es la compra y venta de acciones en el mercado de capitales, siguió regulado por funcionarios de Videla y Viñones. Hasta el 88, agosto del 88. Pensá que Alfonsín se va en mayo del 89. Así que durante todo el gobierno de Alfonsín siguieron, y ahora estamos abocados a empezar a pensar hipótesis de si hubo protección a algunas empresas, porque pensá que durante los 80 estas empresas se recompusieron y en los 90 volvieron a tomar el Estado, igual que en los 70. Hay un libro famoso de Martínez Dios del año 92, que se llama 15 años después, donde él celebra que haya llegado el menemismo al poder, porque dice, por fin llega gente que va a terminar lo que yo empecé en la dictadura. En muchos sentidos tiene vigencia alguna de las decisiones que se tomaron en aquel momento, sí, y la toma del poder que tuvo este capital financiero durante la dictadura. La ley de entidades financieras es un ejemplo claro que mencionabas al principio. Sí, que sigue vigente. Pero hay mucho más. Este libro no está relatado como una novela, que tendría su mérito si fuera así, pero está muy documentado, tiene ahí todos los elementos que demuestran que esto ocurrió, y con testimonios que son realmente muy importantes. Por eso queríamos hoy invitarte, Bruno, en nombre de los 3 integrantes del equipo para presentarlo. Muchísimas gracias por el espacio para discutir estos temas. No, por favor, gracias a vos. Ustedes, compañeros. Escalofriante, ¿no? Parece macabro, parece novela, pero no, es realidad. Y de ahí también surge otro interrogante, ¿no? Muchos países que abogan por la independencia del Banco Central. Claro, ¿independencia de quién? ¿Del Estado, las autoridades que se eligen, o de las corporaciones que manejan esos hilos y lo hacen a nivel mundial? Además, que pulpo siniestro que ha sido la dictadura, que después de 30 años seguimos redescubriendo todavía situaciones que ignorábamos. Hacemos una pausa, venimos enseguida.